esta porción de la Escritura después de hablarme a la mente y ponerme Efesios capítulo 5, lo leí completamente y de ahí surgió este mensaje. El Espíritu Santo me fue llevando a cada lugar, cada escenario que iba a utilizar para hablar sobre los asuntos espirituales cuando se toman livianamente. Son advertencias del Señor. Hebreos capítulo 2, verso número 1 al 4 cita la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los profetas, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias por permitirme estar en tu casa, Señor, y utilizar el altar de este maravilloso santuario para ministrar un domingo más tu palabra. Esta no torna atrás vacía, sino que hará aquello para el cual has enviada. Y el propósito de ser enviada es que traiga una reflexión profunda al corazón de los oyentes, de tal manera que puedan tomar decisiones de cambio. Esta palabra la toma el Espíritu Santo y la lleva para transformar y cambiar el corazón del hombre, hacerlo sensible a la palabra del Señor de tal manera que pueda practicar y vivir la misma. Yo te pido, Espíritu Santo, que mientras predico esta palabra que ha sido puesta en mi corazón y que ha trabajado de la misma forma, trabaje en el corazón de cada uno de tus hijos y traiga bendición hasta que sobreabunde. Me cuidaré de darte gloria, honra y honor, porque tú te lo mereces, porque tú eres Dios, tú eres el Señor. A la gloria de tu nombre. Amén, amén. Gracias. Gracias. Tomando los asuntos espirituales livianamente, una advertencia de parte del Señor. Y aunque el escritor a los hebreos, este libro no tiene autor, nosotros podemos entender que cuando el escritor a los hebreos habla en el capítulo 2, verso 1 al 4, está dando una advertencia, una amonestación. Y del capítulo 1 habla sobre el Hijo en preeminencia sobre todas las cosas. Así que la salvación, como es un don y un regalo de Dios, habla el escritor sagrado y dice que debe de cuidarse la salvación con mucho temor y temblor. Mire, tenemos que conocer los tiempos que nos ha tocado vivir. Tenemos que tener la capacidad, la inteligencia y la sabiduría como los hijos de Isaacar para poder entender los tiempos que nos ha tocado vivir proféticamente. Los libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento como Apocalipsis, Judas y Pedro, nos hablan acerca de los tiempos postreros. Dice que el Espíritu Santo hablará en el postrer tiempo de que los hombres serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, soberbios, desleales, impetuosos, calumniadores y toda clase de características de los tiempos del último tiempo. Proféticamente estamos viviendo en la manecilla que marca casi las 12 en el reloj profético de Dios. Todas las profecías concernientes a la iglesia, a Cristo, la iglesia, se han cumplido. Lo que va a tratar el Señor próximamente en su programa es el trato de Dios con Israel. Por eso la iglesia tiene que apuntalar proféticamente y mirar hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel con el pueblo palestino, las alianzas de las naciones alrededor. Tiene que mirar las alianzas que está haciendo Estados Unidos con Rusia, Putin con el presidente nuevo. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de cómo el reloj de Dios se va moviendo. Afganistán, Irán y toda esa serie de pueblos y naciones están lanzando sus advertencias. Bueno, el de Corea del Norte lanzó sus advertencias, Estados Unidos le cayó la voz y hasta ahora no ha dicho absolutamente nada.
todo preparando el ambiente para una gran guerra que se avecina. Pero ya esa guerra, la iglesia no ha de estar aquí. Pero proféticamente se cumple en el sermón profético de Mateo capítulo 24 que la iglesia tiene que estar preparada. El creyente tiene que estar preparado porque Mateo capítulo 24 se está cumpliendo parte. Guerra, rumores de guerra, pestilencias, hambre y mortandad por todas partes. Solamente esto será, dice el Señor, principio de dolores. Cada vez que surge una enfermedad, cada vez que surge una calamidad, cada vez que viene un tsunami, cada vez que viene un terremoto, cada vez que las ondas del mar se vierten, el Señor está diciendo: hijos míos, levanta tu cabeza, tu redención está cerca. Y si proféticamente el Señor está hablando, y si el Espíritu Santo está hablando a la iglesia a través de los diferentes mensajes, para que la iglesia esté advertida, no podemos pasar por alto. En un abrir y cerrar de ojos no podemos estarnos preparando, debemos de estar preparados ya. Mire, una compañera del trabajo me dijo: hermano José, estoy nerviosa. Y yo le dije: ¿pero por qué estás nerviosa? Estaba temblando. Porque una profeta que hay en la República Dominicana, que ella pone todas las mañanas, el Señor le dio un mensaje para Puerto Rico. Y yo le dije: ajá, ¿y cuál es el mensaje? No, que el mensaje es que Puerto Rico se tiene que preparar porque algo terrible viene. Bueno, eso lo está diciendo todo el mundo desde hace tiempo. Y más que eso, mi querida hermana, lo dice la Sagrada Escritura. Tú lo que tienes que preocuparte y no estar nerviosa, es estar preparada por si el Señor viene. Sea un terremoto, un maremoto, estamos preparados para irnos con el Señor. Hay muchas veces que nosotros nos estremecemos ante noticias que nos dan los demás, pero nosotros estamos preparados para el encuentro con el Señor. Dice la Biblia: aparéjate para el encuentro con tu Dios y tendrás paz para tu alma. Hay que ser como los hijos de Isaacar. Hay que tener la sabiduría, la inteligencia y la capacidad para poder entender que son tiempos finales, tiempos apocalípticos, tiempos proféticos. Esta iglesia del Señor, que es una iglesia militante, no la profesante, porque dentro del grupo de la iglesia, tanto aquí como en el mundo entero, hay dos grupos: los militantes y los profesantes. Los que militan, los que buscan, los que se consagran, los que atienden, los que hacen el trabajo, la obra misionera, son los de Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor, la iglesia que tiene la palabra, el poder y el espíritu. No los profesantes, que son los que vive la iglesia religiosa, que vienen cuando quieren, hacen lo que quieren, se comprometen sí, se comprometen no. En fin, a veces no le importan los asuntos espirituales. Esta es la iglesia de la Odisea, la segunda parte del mensaje final de la iglesia. La iglesia que vivirá los tiempos postreros de la apostasía, donde muchos abandonarán, negarán la fe y seguirán a doctrinas de demonios. Hay muchos pentecostales abandonando su profesión, abandonando su compromiso con el Señor, abandonando la fe que una vez le ha sido dada a los santos. Y nosotros, dice la Escritura, que tenemos que hacer una defensa de la fe en lo que hemos creído. Pero hay muchos que no están haciendo defensa, hay muchos que se están moviendo y estamos oyendo cosas medias extrañas, cosas que no son la verdad, cosas que están tergiversando la palabra, donde se le está dando culto al hombre más que a la palabra y donde se pone la mirada de la prosperidad más que la necesidad espiritual de la gente. Nosotros tenemos que velar que el creyente vela y ora. El creyente redime el tiempo, dijo el apóstol Pablo. El creyente se mantiene en comunión, relación y comunicación con el Señor. Tenemos que estar pendientes del estado actual versus el tiempo final. Este es el tiempo de apretura. El Señor le ha advertido a la iglesia. Quizá en alguna ocasión el Señor advirtió a la iglesia que se preparara financiera y económicamente, y mucha gente pasó por alto las advertencias del Señor. Creo, si no me equivoco, que para el 2003 el Señor dio un mensaje profético en esta iglesia y dijo lo que había de venir después de las elecciones del 2004 y de ahí en adelante lo que había de acontecer. Muchos no se prepararon. Yo tomé la palabra, saldé todas las deudas que tenía, hice los compromisos de no tener tarjetas ni nada, y cada vez que llega una invitación de tarjeta que me llegan de Discovery y de American Express y de la otra y de la Luna, las rompo en pedazos y le digo: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Ya cancelé mis deudas y no quiero tener más deudas antes de irme para el rapto.
Así que uno tiene que prestar atención cuando el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Cuando el Señor está diciendo que tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Qué vida espiritual estás tomando? ¿Cómo valora los asuntos espirituales en tu vida? Veamos algunas personas que no valoraron sus asuntos espirituales y los resultados para ellos fueron funestos. Dos ejemplos voy a utilizar en el Antiguo Testamento y los voy a explicar, y dos voy a utilizar en el Nuevo Testamento para llegar al meollo del asunto que le quiero presentar. Número uno, está la historia de Esaú en Génesis 25:32, criado en una familia cristiana, criado con valores cristianos, criado en los asuntos espirituales. Era el primogénito de la casa, era el primer hijo, y como primer hijo tenía la triple bendición. La primogenitura representaba bendición espiritual, relación familiar y herencia de tierras, posesiones y títulos. Era la triple bendición que tenía Esaú. Pero Esaú no supo apreciar lo que el Señor le había dado, y en una ocasión dice la Escritura que había perdido todo. Lo tuvo en poco y lo cambió por un plato de lenteja, por un plato de guisado. En Génesis 25:32 dice: he aquí que me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Le dijo a Esaú a Jacob: ¿de qué vale todo esto? ¿Para qué yo quiero todo esto? Y Jacob, sabiendo que había una grande bendición en esto, procuró. La palabra dice: Jacob, usurpador, engañador, mentiroso. Había planificado, porque la madre había oído cuando el padre le iba a dar la bendición a Esaú, y le dijo: prepárame un guisado, vete al campo, toma tus armas, toma tu arco y toma toda tu armadura y ve y tráeme el guisado. Y ahí se fue Esaú. Cuando la madre lo oyó, vino y le dijo a Jacob: mira, Rebeca le dice a Jacob: mira, tu padre le va a dar la bendición a Esaú, y oí que lo mandó al campo a que le buscara unos cabritos para que hiciera un guisado como a él le gusta que se haga. Vamos a hacer una cosa: búscame 2 cabritos de allá de la manada, bien gordito y bien bueno, y vamos a prepararle el guisado que le gusta a papá. Y con la piel la voy a pegar a tus manos, a tus hombros y en el área del cuello, porque Esaú es velludo, para cuando él te toque, crea que eres tú y te dé la bendición. Planificando. Dios no necesita que nadie le ayude a él con lo que él va a hacer. Cuando nosotros a veces tratamos de meter la mano en lo que Dios va a hacer, dañamos las cosas, porque las cosas no se van a hacer a mi manera, las cosas se han de hacer a la manera de Dios. Y cuando yo trastoco el propósito de Dios, lo daño. Y cuando yo trato de hacer las cosas a mi manera, lo daño. Dios tiene un plan y un propósito, y se ha de cumplir al pie de la letra. Él no necesita de nadie que le ayude en su plan. Él sabe cómo hacerlo. Así que Dios le iba a enseñar a Rebeca, le iba a enseñar a la familia lo que era trastocar el plan y el propósito de Dios, y a Jacob le iba a enseñar lo que era ser un usurpador, engañador y mentiroso, para convertirse en un príncipe de Dios, cuando Dios toca y cuando Dios cambia y transforma. Y aquel día se preparó, fue donde el padre y le dijo: papá, aquí estoy con el guisado. ¿Quién eres? Yo soy Esaú. Qué mentiroso era Jacob. ¡Qué planificador! ¡Qué mentiroso! ¿Qué estrategias tenía? A veces que hay gente que actúa como los impíos. Esas son estrategias de impíos, de gente que no tiene al Señor. Y vino, engañó a su padre, y su padre le dijo: como que aquí hay algo medio raro. Te toco y me parece que estoy tocando a Esaú velludo. Pero oigo tu voz, que tengo el oído afinado, y tu voz me dice que es la de Jacob. ¿Eres tú Esaú? ¿Sí o no? Sí, papá. Mentira, por segunda vez. Aquí te traje el guisado. Se lo comí, ahora bendíceme, y lo bendijo. Cuando vino Esaú le dijo: papá, vámonos a sentarnos a la mesa, te traje el guisado que a ti te gusta, todo está preparado, exquisito, como a ti te gusta. ¿Y quién es el que está hablando conmigo? Pues Esaú, tu hijo.
Pero ¿cómo va a ser si acabo de tocar a Esaú y le acabo de dar la bendición? No es posible, papá, que tú hayas dado la bendición a mi hermano. Ese era a mí, ya me tocaba a mí. Pero él vino y yo lo toqué y me habló y me dijo que era Esaú y yo se la di. Lo siento mucho, pues papá, dame una bendición aunque sea las migajas, pero dame la bendición. Yo te voy a bendecir, hijo mío, te voy a bendecir. Pero aquel día le costó a Jacob tener que abandonar la casa, irse lejos porque su hermano lo buscaba para matar. ¿Cuál es la advertencia? No desprecies los asuntos espirituales, no desprecies la primogenitura, no desprecies la salvación, no desprecies los dones de Dios, no desprecies lo que Dios te ha dado. Valoriza tu salvación con temor y temblor, valoriza lo que Dios te ha dado con temor y temblor. No te descuides, no vendas lo que Dios te dio, porque el don de Dios no se vende. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, por lo que presenta este mundo. Todo lo que este mundo presenta es temporal, es pasajero, es efímero, va a desaparecer, pero que el Señor te presenta y te da es eterno, tiene valor a cielo, tiene olor a perfume del cielo. Por lo tanto, no desprecies lo que Dios te ha dado. Demasiado tarde. Esaú llegó demasiado tarde. Y hay algunas bendiciones que llegarán demasiado tarde. Hay ayunos y oraciones que llegarán al cielo demasiado tarde. Porque cuando la gente debe de velar y orar está descuidada. Mire, a mí me entristece tener que oír gente que se arregla los asuntos con Dios a través de ayunos y oraciones y yo no sé cuántas cosas más, y después del tiempo están descuidados. Eso a mí me entristece, porque yo tengo que estar todos los días comunicado con el cielo. Como cantaba la hermana, el ticket lo tengo que tener, ese boleto del cielo lo tengo que tener, y ese boleto lo tengo que cuidar como la niña de mis ojos. Ese boleto que es la salvación tengo que apreciarla, porque le costó precio al Hijo en la cruz del Calvario. Hace 2000 años derramó su sangre y todo lo hizo por ti, por mí, por amor. No éramos merecedores de ello, pero Él lo hizo por amor, porque quiso, porque Dios es así. Ama a sus criaturas. Y aún dándole las espaldas, las sigue amando. Las ama tanto que su Hijo vino a buscar lo que se había perdido. Aunque el hombre vive a espaldas de Dios, aunque el hombre camina en su propio caminar, el Hijo anda buscando la oveja que está perdida. El alma que necesita redención, salvación, liberación y vida eterna. Y el Espíritu Santo está taladrando en la mente y en el corazón la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Esta fe producirá convicción y traerá arrepentimiento, de la cual nacerá la confesión, la aceptación y la vida eterna. Mire, el segundo ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento es la historia de Sansón. En el libro de los Jueces, capítulo 13, verso número 14. Era hijo de Manoa, su madre era estéril. Y aquí el ángel de Jehová se le apareció en un momento dado y le dijo: mira, mujer, que eres estéril, vas a dar a luz un hijo. Y yo te voy a dar las siguientes responsabilidades que van a tener para con él. Y el cuidado que van a tener con él. Los requisitos para que pueda mantenerse santo, apartado y consagrado para el Señor. No tomará vino ni sidra. No comerá cosa inmunda. Será nazareo, o sea que va a tener un voto de separación para con Dios. Hay una marcada diferencia entre la palabra nazareo y nazareno. Nazareno, Jesús de Nazaret, era del pueblo de Nazaret. Nazareo es uno que tiene un voto de consagración, un voto de separación, un voto dedicado al Señor. Y cuarto, velarás porque Él guarde todo lo que yo te mando. Óigame, qué tremendo. La escritura dice que la mujer fue donde Manoa y le dijo: mira, hace un rato se me apareció un ser brillante. Tiene que ser celestial, porque las palabras que me habló a mí, que soy estéril, me han conmovido. Me dijo que iba a dar a luz un hijo, pero me dio unos requisitos y son estos. Y Manoa le dijo: cuando el ángel vuelva y se te aparezca, tú me vas a hablar a mí,
Pero Manoah fue y le dijo: mira, Jehová, tú que eres Dios, el ángel que se le apareció a mi mujer, yo quiero que se aparezca y me hable y nos confirme qué vamos a hacer con el niño cuando él venga al mundo. Y la mujer estaba en su trabajo y volvió y se le apareció el ángel y le dijo: ¿tú eres el ángel que ahorita estaba hablando conmigo? Y le dijo: sí, yo soy. Pues yo quiero que tú me digas a mi esposo y a mí qué vamos a hacer con el niño cuando él venga al mundo, qué cuidado le vamos a dar y cómo vamos a cumplir con esta palabra que nos ha sido impuesta. Y le dice el ángel: busca a tu marido. Así que ella fue y buscó a Manoah y le dijo: mire, el ángel que se me apareció ahorita está allí y está esperando por nosotros, ven. Y cuando fue, Manoah le dice: ¿eres tú el ángel que estuvo hace rato hablando con mi esposa? Le dijo: sí. Yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo vamos a tener cuidado en esta responsabilidad que nos ha sido impuesta para que él se mantenga santo? Pues ustedes simplemente van a cumplir con lo que se va a cumplir. El ángel de Jehová volvió y le repitió y le dijo: no tomará vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, será nazareo con un voto de consagración y separación para Dios todo el resto de su vida, y guardará, él tiene que guardar todo lo que se le mande. Y eso habla de obediencia. Y el verso 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Pero antes de eso, me gusta porque Manoah le dijo: mira, espérate un momentito aquí, en lo que yo voy a ofrecer, a buscar corderos para ofrecer un sacrificio, para adorarte. Y aunque era el ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de tomar forma humana, se manifestaba como el ángel de Jehová, el capitán de los escuadrones de Israel, el que todo lo puede. Él recibe adoración, él tiene potestad de emitir juicio, recibe alabanza de aquellos a quienes se le manifestó, no contrario Miguel y Gabriel y los otros demás que decían: yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, no te postres ante mí ni me adore. Y cuando Manoah prepara el sacrificio, dice la escritura que un milagro hubo delante de Manoah y su mujer. Cuando el sacrificio, la llama se encendió, el ángel de Jehová vino, se trepó encima de la llama y subió con la llama hasta el cielo. Y Manoah dijo: grande este milagro, grande cosa nos ha acontecido. Estoy lleno de espanto y de temor que hayamos podido ver a Jehová Dios. Pero antes de irse le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Que cómo yo me llamo? Yo me llamo Admirable. ¿Ese acaso no fue la enseñanza que dice la escritura en Isaías capítulo 6:9 cuando habla acerca de Jesucristo, que el ángel le dijo: y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque él salvará a Israel de sus pecados? Y dice la escritura que le llamará Padre eterno, Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz, y su reino será eterno. Así que está hablando de quién, del Mesías que había de venir. Así que por lo tanto nosotros podemos decir que era una manifestación de Jesucristo antes de tomar forma humana. La segunda persona de la Trinidad, antes de tomar forma humana, la segunda persona de la Trinidad, Espíritu, tomaba la forma del ángel de Jehová y se manifestaba en el momento que él quería. Y usted va a ver esto, cuando Moisés saca al pueblo, la escritura dice que delante de él iba una nube. A su postrer, a la parte posterior, estaba el ángel de Jehová. Y alrededor un fuego envolvente que es símbolo del Espíritu Santo. Con el pueblo que salió de allí de Egipto se iba moviendo el poder de Dios, el poder sobrenatural del Señor. Las tres personas divinas se iban moviendo, Dios poderoso, moviéndose con su pueblo, dándole a entender que hay un solo Dios poderoso que cuida, vela, los protege, los cuida y los calienta. La escritura dice en el verso 25: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse ¿dónde? En Sansón, cuando empezó a batallar en los campos de Moab contra los filisteos. Dice la escritura que Dios le daba la victoria. Pero un día Sansón se creyó que él lo era todo y que el poder emanaba de él, y empezó a jugar con las prostitutas. Se acostó, dice la escritura, de los filisteos. Y en medio de una, con la última que terminó, fue con Dalila.
Y Dalila dice que lo sentó en su falda y le pasó la mano y le decía: dime, ¿cuál es tu secreto? Es que no lo puedo decir. Mira, hermano, hay veces que hay que callarse la boca y uno no puede abrir la boca para todo, porque uno comete grandes errores. No digas lo que esté en lo profundo de tu corazón. No lo digas, porque el amigo lo oye y rápido se busca sus estorbos y sus malicias para impedirle la vida a uno. No digas lo que Dios te ha hablado, guárdalo hasta que se manifieste Dios. Y dijo Sansón: yo solamente tengo un secreto y he hecho un voto. ¿Pero cuál es? Es que no te puedo decir. Ay, si tú me amas, si tú me quieres. Se lo quería comer a besos y lo siguió tocando y manoseando. Y dice: dime el secreto. Es que no puedo. Ay, dime el secreto. Bueno, te lo voy a decir porque yo te amo. Y es que el poder mío reside en mi cabellera. El pelo de Sansón tenía poder. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el poder del Nazareno. No eran los pelos, ni tampoco Sansón, era el poder que residía sobre él. Un pacto donde el poder de Dios residió y le dijo: conságrate, cuídate, guárdate y mantén ese poder. Y ese poder hará que tú hagas cosas portentosas y maravillosas en medio de Israel, porque tú librarás a Israel de su cautividad. Pero Sansón comenzó a jugar con el don de Dios. Sansón comenzó a jugar con Dalila y le declaró el secreto. Y por haber dado el secreto, dice la escritura que Sansón le declaró el secreto, le cortaron los cabellos, y cuando ella gritó: los filisteos sobre ti, Sansón, era demasiado tarde. El diablo va a irle pasando la mano a algunos creyentes hasta que los duerma y les robe la bendición, y para algunos va a ser demasiado tarde. Y vinieron los filisteos, lo apresaron, y lo primero que le sacaron fueron... me imagino ese momento que le estaban apresando. Sansón decía: ¿qué fue lo que me pasó, Dios mío? He perdido mi poder, lo he perdido todo, mi relación contigo. No puede ser que yo haya defraudado a mi Dios. No puede ser que yo haya defraudado al Santo de Israel, que yo haya violentado el pacto, que yo haya violentado el voto que he hecho con Dios. Pero era demasiado tarde. Me imagino que cuando le empezaron a sacar un ojo, que empezó a gritar, tanto era el dolor físico como tanto era el dolor interno, porque representaba la separación de su Dios, que había vendido lo que Dios le había dado y ahora estaba pagando el precio de su pecado. Dice la escritura que le sacaron los dos ojos. El diablo quiere dormir muchos creyentes en este tiempo final para sacarle los ojos. Los ojos representan la visión espiritual. Los ojos representan lo que puede ver más allá de sus ojos. Es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ve. Es mirar más allá. Así que el diablo te va a querer robar la visión para que tú no puedas ver los asuntos futuros, los asuntos espirituales, los asuntos del reino eterno. Y después dice la escritura en el verso número 25 que tomaron a Sansón y lo llevaron, hicieron un gran banquete. Un gran banquete que le hacían al dios Dagón, donde le hacían sacrificios hasta de humanos y bailaban y habían orgías y un montón de cosas. Y uno de los príncipes de los filisteos dijo: ¿por qué no cogemos a Sansón y lo llevamos allí para que Sansón esté en medio de nuestra fiesta y nos deleite a nosotros haciendo que nos sirva de juguete en nuestras manos? No solamente le sacó los dos ojos, sino que Sansón se convirtió en un juguete de los filisteos, marioneta del diablo. Así hay algunos que terminan siendo marionetas del enemigo en el pecado, sin la gracia y sin la salvación. Sansón se convirtió en el juguete de los filisteos y lo bambuleaban de aquí y lo tiraban para allá y jugaban con él y le daban de bofetadas y yo no sé cuántas cosas hacen. Una marioneta, un juguete. Hasta que el muchacho que lo había guiado donde ellos, que lo tenía de la mano, le dijo: muchacho, llévame donde están las dos columnas que sostienen todo este lugar. En la planta alta, donde se estaba ofreciendo la fiesta a Dagón, habían 3,000 personas. Y en la planta baja, otros 1,000 ni se contaban. La escritura dice que puso a Sansón en las dos columnas
en medio del templo que lo sostenía. Y oró a Jehová y le pidió a Jehová que le diera las fuerzas y el poder que él tenía antes de perderlo. Imploró la misericordia del Dios. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. El que busca al Señor lo encuentra. El que se humilla lo encuentra. El que pide perdón y confiesa lo encuentra. El que se aparta del pecado lo encuentra. La Escritura dice, hablando el proverbista de antaño, bien claro lo dijo: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y allí estaba Sansón confesando su pecado y pidiéndole a Dios misericordia. Y como Dios es un Dios miserere que tiene compasión, aleluya, de la miseria humana, miró a Sansón y le devolvió el poder. Y empezó Sansón a empujar las columnas. Y termina la Escritura diciendo: y murió Sansón en aquel día donde estaban celebrando la fiesta los filisteos al dios Dagón. Pero más mató Sansón aquel día que todos los años que estuvo matando gente en todos los territorios. Así que imagínense cuántas personas habían allí. Miles y miles y miles. Y dice, todos murieron, sus príncipes y todos vieron y tuvieron temor del pavor de Jehová. Pero todos perecieron junto a Sansón aquel día. Advertencia: con el don de Dios no se juega. Advertencia: valora lo que tienes de Dios. Él dice que ha depositado este tesoro en vasijas de barro para que la gloria y la excelencia sean de Dios y no sean de los hombres. Sansón es un mensaje claro para cada uno de nosotros los creyentes, que tenemos que cuidar lo que Dios te ha dado, que valorice tu salvación, valorice tus dones, valorice tus talentos, cuide tu testimonio, cuides tu carácter, cuides tu vida delante de los demás. ¿Por qué? Porque tú eres valor al Señor, y el Señor te separó y te consagró para Él. Cuando tú le aceptaste como único y exclusivo Salvador, el Señor te separó y te consagró para Él. Tú no te perteneces, tú eres propiedad de Dios. Pues no puedes hacer lo que quieres, porque tú eres propiedad de Dios. Los otros dos ejemplos los voy a tomar cuando vamos al Nuevo Testamento. Encontramos varios pasajes, pero solo voy a tomar dos de ellos. El primero lo voy a tomar en Mateo capítulo 26, verso número 36. La Escritura dice que después que Jesucristo habló con los discípulos y los llevó al cenáculo, y allí delante de ellos tomó la cena con los discípulos. Después de ello se quitó el manto, tomó el lebrillo y la esponja y la toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y dice que allí cantaron himnos. Tomóles el Señor y los llevó al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní el Señor le dijo a los discípulos: velad conmigo. A los discípulos los llamó a todos, dejó a 9 y al círculo íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, el líder de los discípulos; Jacobo, Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén; y Juan, el que iba a recibir la revelación del último tiempo, que se recostaba sobre el pecho del maestro. Los llevó a los 3 y le dijo: velad conmigo, entre tanto que yo oro a mi Padre. Dice el Señor: vela, ora, clama. El Señor llegó por segunda vez y los encontró a los discípulos durmiendo y le dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Cómo tú y yo nos libramos de la tentación? Cristo lo dijo ahí: vela y ora para que no caigas en tentación. Y no solamente en tentación, es vela y ora para que no caigas. Dice el Señor: el espíritu está dispuesto, presto, pero la carne es débil. ¿Cómo terminó todo? Cuando el Señor vino, los encontró durmiendo otra vez y le dijo: no han podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. Lo encontró a los 3 líderes y encontré a los demás discípulos durmiendo. Tanto los discípulos como los líderes se duermen, y si los líderes y los discípulos se duermen, se acabó todo. Si el liderato se duerme, se acabó todo. Si el liderato no busca, si el liderato no ora, si los discípulos no buscan, si los discípulos no oran, se acabó todo. ¿Cómo terminó todo? La Escritura dice que Pedro, cuando fueron a apresar a Cristo,
el Señor le dijo: levantaos, el que me ha de entregar se acerca. Y caminando, porque Cristo nunca resistió, siempre fue de frente. Y Cristo vio que la multitud venía y fue de frente, porque uno tiene que enfrentar con valentía las situaciones de la vida. No se puede acobardar ni echar para atrás. Tiene que ir para adelante en el nombre del Señor, porque no es por tu propia fuerza, es por la fuerza del Señor. No es por tu sabiduría, no es por tu conocimiento, es por el Espíritu Santo de Dios que reside en nosotros. Y Cristo fue para adelante y le dijeron: estamos buscando a Jesús. Yo soy. Y cuando Cristo le dijo: yo soy, es aquella voz que retumbó, aleluya, cuando Moisés, el Señor se le reveló y le dijo: vete donde Faraón y dile: yo soy, te ha enviado. Y cuando él dijo: yo soy, los soldados cayeron para atrás. Ante el poder de Dios, las tinieblas sucumben para atrás, el inframundo sucumbe para atrás, el diablo con sus demonios sucumben para atrás. Di la palabra con autoridad, di la palabra con firmeza, di la palabra con convicción. Ve para adelante al problema y dile: problema, yo tengo un Dios más grande que tú. El Dios que yo le sirvo actuará y se moverá en favor mío, porque será tiempo de actuar. Y Pedro, en una escritura dice: y uno de los discípulos. Pero en otra escritura dice: y Pedro, desenvainando la espada. Después yo les voy a explicar a ustedes por qué los discípulos andaban con espada. ¿Por qué Pedro tenía una espada? Él era pescador. Juan, te dejo esa ahí para que tú la analices y después me dice. Y dice que Pedro, sacando la espada, la tomó en su mano y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote de la guardia del templo. Y se la cortó. Y Cristo la tomó y le dijo: Pedro, el que espada mata, a espada también morirá. Y le colocó la oreja a Juan Marcos. Se la puso en su lugar. A veces nosotros herimos, pero el Señor está vendando y sanando. A veces nosotros estamos cortando con nuestras palabras y nuestras acciones a gente que necesita nuestra mano extendida y nuestro abrazo, y estamos hiriendo y cortando. Quizás lo ha hecho usted, pero también lo he hecho yo. Y porque yo no quiero ser como aquellos que se suben a los púlpitos y dicen ustedes. No, han hecho allá y hecho acá también. Gloria a Dios, porque somos vasijas de barro y tenemos pies de barro y no nos podemos exaltar porque dependemos de la gracia del Señor. Y Pedro, el mensaje fue que cuando el Señor le dijo que velara y orara, se descuidó y tomó armas humanas. En la guerra espiritual no se toma armas humanas. En la guerra donde tú sientes la presión, la persecución, la tentación, el diablo, los demonios, el inframundo, todo lo que tú puedas encontrar, tú no utilizas armas humanas para defenderte. Tú no dependes de tu astucia, tú no dependes de tu gracia, tú no dependes de tu conocimiento, tú no dependes de tu fortaleza. Dice, hablando la escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder. El que de alabarse, alábense en esto, en conocer que yo soy Jehová. Así que hay una advertencia en las acciones de Pedro, y la advertencia está clara. Una enseñanza. No se puede tomar livianamente la advertencia del Señor cuando nos dice: vela y ora. ¿Dónde estás tú cuando se piden los cultos de oración? ¿Dónde estás tú en los ayunos congregacionales? ¿Dónde estás tú cuando se va a orar y a reflexionar sobre la palabra? El pastor ahí está dando palo. El que le caiga el sayo, que se lo ponga. ¿Dónde tú estás cuando se necesita que veles y ores? Si el mejor deseo del líder de la iglesia, o los líderes de la iglesia, el pastor, es que tú estés preparado. Por eso es que el compromiso de nosotros, nuestra función es equiparar a los santos
para que estén listos y preparados para que cuando venga el golpe, la tormenta, el huracán, la adversidad, la tentación, el diablo, los demonios y el inframundo y todo lo que hay, tú estés listo para estar erguido de pie, peleando la buena batalla de la fe. El mensaje y la advertencia del Señor es: vela y ora. Pero me gusta porque el Señor hace un énfasis. No dijo, la primera vez le había dicho a ellos: vela y ora. Pero la última vez le dijo: vela y ora para que no caigas. Tú y yo no queremos caer de la gracia del Señor. Velemos y oremos. ¿Y qué es velar? Mantente vigilante. Haz como los hijos de Isaacar. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Cuál es esta situación económica? Aunque haya crisis económica, yo voy a depender de Dios. Aunque haya enfermedades, yo voy a depender de Dios. Aunque haya presión, yo voy a depender de Dios. Aunque Dalila pase por el camino, yo voy a depender de Dios. Yo dependo totalmente de Dios porque yo hice un voto con el Señor. Voy a velar, voy a vigilar, sabiendo, estar pendiente, vigilando a la expectativa de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Y lo segundo es: ora, ora. Mientras más ore, más ora. La gente no cae de sopetón. El diablo le va robando vida espiritual y van cayendo lentamente, lánguidamente. Y cuando abre los ojos es demasiado tarde. Después vienen los ay benditos. Yo no quise hacerlo, pero lo hizo. Yo no quise hablar esto, pero lo habló. Yo no quise actuar de esta forma, pero actuó. Yo no quise decir estas cosas allá, pero lo hice. Porque cuando se nos dio la advertencia, vela y ora para que no caiga, no nos apercibimos. Por lo tanto, vela y ora para que no caiga. Pastor, vela y ora para que no caigas. Vela y ora para que no caiga. Porque el diablo está tendiendo las redes. Son lazos, redes y telarañas en el combate final. Siempre se lo he dicho a ustedes. Él está abriendo sus cuevas, sus pozos, donde deben de caer los leones y las fieras. Están cayendo muchos cristianos. Persigue a tu león. Persigue a tu oso. David no pudo enfrentarse con los gigantes hasta que no venció sus leones y sus osos. Sus leones y sus osos. Sus leones y sus osos. Las cosas internas que le impedían tener una perfecta comunión con el Señor. Y nosotros tenemos que pelear con nuestros leones y nuestros osos. Las cosas internas que no nos permiten acercarnos más a Dios. Pensamientos contrarios adversos. Sentimientos incorrectos. Es que yo la miré y la amé. Si la miraste y la amaste, te entrelazaste y te entrelazaste, te agarraste y si te agarraste, pues viene la caída. Aquí uno tiene que estar firme para no caer y pelear contra los osos y los leones internos que nos quieren devorar. Recuerdos pasados, situaciones, tentaciones, luchas. El compañero del trabajo que me hace la vida imposible. Un día de esto lo cojo y le meto 4 puños que le desbarato el rostro. Huele a carne. Cuando la vida espiritual falta, la acción humana viene a tratar de recompensar lo que se puede llenar. Pues si tú estás peleando conmigo, no te preocupes, mijo. Yo voy a ir al Señor y te voy a presentar. Mira, Señor, te presento a fulano de tal que me está haciendo la vida imposible en el trabajo. Tú tienes que hacer algo, accionar, porque tú sabes que yo soy humano y soy de carne y de hueso y tengo pies de barro y a veces se me sube algo. Señor, no lo permita, no lo permita, no lo permita, pero trabaja con él. Señor, yo no te quiero fallar, pero trabaja con él. A que se vuelva todo lo que está contrario a mí, Señor. Hablo de compañeros o compañeras, porque hay también compañeras en los trabajos que hacen la vida imposible. A mujeres de Dios, mujeres santas de Dios, no pelees. Esta no es tu batalla, esta es la batalla del Señor. No es con armas humanas, es con armas espirituales. Hay más poder en la oración que en cualquier batallón. Decía la reina Isabel que le temía más a John Wesley cuando doblaba sus rodillas y oraba al Señor, que a todo el batallón de la Armada Española, que en aquel tiempo era el más grande y más poderoso de la nación que había en toda nación.
Yo le temo a John Wesley. Pídale a John Wesley que doble sus rodillas a favor de este lugar, de Inglaterra. Pídale que ore, que clame, porque yo le temo más a las rodillas de él que a todo el batallón de la Armada Española. Cuando John Wesley oraba, John Wesley en parte de sus escritos, que algunos de ellos los he leído, decía que él sentía en la oración un poder efectivo de Dios, inmediatamente poniéndose en acción contra las fuerzas del mar y ordenando todos los asuntos de la vida humana. Con razón la oración tiene poder. La oración cambia todas las cosas. La oración es la oportunidad que yo tengo para comunicarme con el Dios del cielo y hacerle saber mi insuficiencia humana y depender total y enteramente de Él. La oración me mantiene en comunión y relación con el Señor. La oración me permite hablar con Dios. Si habla mucho por el teléfono y textea, habla con Dios, ¿sabe? Porque vas a tener un problema. Una de estas noches un monstruo va a salir de ahí del teléfono. Y vas a sacar un grito y te vas a asustar. Atiende a Dios en el 777 que te va a estar esperando continuamente. Textea para el cielo y dile: Dios, te necesito. Esa es la nueva tecnología. Que nuestros jóvenes están a veces hasta las 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana y casi está rayando el alba y todavía están en el dichoso teléfono. Pero cuando le pregunta de hablar con Dios y de leer la Biblia, no hay tiempo. Bueno, hijos míos, oigan. La segunda parte, hello, ¿están aquí? No se preocupe que como quiera voy a predicar lo que el Señor puso en mi corazón. Mateo capítulo 25 es la segunda advertencia del Nuevo Testamento. La primera se la acabé de dar a los discípulos. Para que no hayan acciones humanas incorrectas, tiene que haber dependencia total y enteramente a través de la oración en nuestra agenda de velar y orar. Mateo capítulo 25, en el sermón profético, el Señor da una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Todo el mundo sabe la parábola de las 10 vírgenes. Todo el mundo ha atendido. Aquí se han hecho drama de las 10 vírgenes. 5 insensatas y 5 prudentes. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Las 10 vírgenes estaban esperando al Señor. Las 10 vírgenes tenían el mismo mensaje, que tenían que estar preparadas para cuando viniera el Señor. Las 10 vírgenes se le había dicho lo mismo. Pero la Escritura nos habla a nosotros, nos describe unas situaciones que no podemos pasar por alto. Ellas esperaban al esposo, ellas tenían lámpara, ellas tenían aceite, ellas tenían un mensaje, ellas tenían una advertencia, pero dice que todas cabecearon y se durmieron. Todas. 5 eran insensatas. 5 no habían tomado el aceite extra. 5 eran prudentes. Tenían sus lámparas con otras vasijas de aceite. Hablando de que no solamente sus lámparas tenían aceite, sino que tenían el repuesto en otras vasijas. Y 5 no tenían repuesto. El esposo tardó en venir. Todas cabecearon y todas se durmieron. Cita las Sagradas Escrituras. A la medianoche, me fascina esa palabra. A la medianoche se oyó un clamor, se oyó un clamor, se oyó un grito, se oyó una llamada, se oyó un mensaje. El esposo viene, salid a recibirle. El clamor de medianoche es: el esposo viene, y se está dando el trompetazo final. El esposo viene, salid a recibirle. Vírgenes, iglesia, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Cómo están tus lámparas? ¿Cómo está tu aceite? El esposo viene, salid a recibirle. Me fascina porque es a medianoche. La Biblia dice: trabajad y orad mientras el día dura. Pronto viene la noche cuando ya nada se podrá hacer. La noche nos habla a nosotros de descuido. La noche nos habla a nosotros de incertidumbre. La noche nos habla a nosotros de cosas que nos pueden sorprender. La noche a algunos le habla de miedo.
de preocupación, de ansiedad. El mensaje es de medianoche. El esposo viene, salida a recibirle. El mensaje de que el esposo viene para la iglesia nos tiene que satisfacer, nos tiene que iluminar, nos tiene que llenar, nos invita a nosotros a acercarnos al Señor. Cuando recibimos un mensaje, el esposo viene por la iglesia tiene que levantar su cabeza y darle gloria y honra. El esposo viene, nos vamos pronto, nos vamos para el cielo. A la medianoche se oyó el mensaje y gritaban por todo alrededor. Y aquí iban dando el mensajero, era un mensajero que se encargaba de que cuando venía el esposo de lejos, las 10 vírgenes se tenían que preparar, porque cuando el esposo se las llevara, eran las que iban a abrir el séquito para llevar al esposo donde estaba la novia. Y se está oyendo un clamor de medianoche del Espíritu Santo como mensajero advirtiéndole a la iglesia: el esposo viene, salid a recibirle. Y aunque esa era la función de las 10 vírgenes, es un mensaje implícito para la iglesia. Hay que tener lámparas encendidas, hay que tener las vestiduras puestas, hay que tener la tarjeta o la invitación en nuestra mano, y hay que estar a la puerta esperando. Aquí no te puedes dormir, aquí tienes que estar. Si el esposo viene, hay que estar al lado de la puerta esperando para que se abra. Cuando se abra, se me fue el nombre, la perilla. Cuando se abra, inmediatamente un chispito a la puerta, tú te metas. Allá atrás el que se quedó atrás. Yo voy para adelante en el nombre del Señor. Yo quiero estar preparado. La situación era que todas se levantaron, arreglaron sus lámparas. Cuando el Espíritu está hablando a la iglesia, cuando el Señor está advirtiendo a la iglesia, es para que nosotros arreglemos nuestras lámparas. No es para que nos... Ahí viene el pastor otra vez con el mismo mensaje. Ay, Dios mío, todo el mensaje. Pues hijo mío, si tú no quieres oír esto, pues yo no sé qué vas a oír. Porque lo único que se puede oír es esto de la palabra del Señor. Aquí no hay nada más que... Aquí no se habla de política, ni de religión, ni de ciencia, ni de arquitectura, ni de geometría, ni de geología. Aquí se habla cristología. Aquí se habla redención, cielo, eternidad. Aleluya. Arréglate. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. El amor de Dios es tan grande que lo que quiere es que arreglemos nuestras lámparas. Pero mire, las insensatas le dijeron a las prudentes: dadme un poco de tu aceite. Nuestras lámparas se apagan. El descuido, el dormir, la insensatez, la imprudencia, el no tomar cuidado cuando se da la advertencia, traen como resultado las lámparas se estaban apagando. Y hay muchas lámparas que se están apagando dentro de la iglesia. Hay muchas lámparas que ya le quedan el poco aceite, el humito. Hay algunos que están peleando con las últimas balas que le quedan en el cartucho. Pues el Señor está diciendo: arregla tus cuentas, arregla tu lámpara, todavía hay tiempo. El Señor viene por la iglesia y dice la Escritura que cuando el esposo abrió la puerta, las 5 prudentes, las otras se fueron a comprar aceite. Que se fueron a comprar aceite. Interprételo. Cuando debían de tener aceite, se fueron a comprar aceite. Cuando era el tiempo de la guerra, David estaba en el tejado. Y en vez de estar en la guerra con los capitanes, con sus capitanes, estaba en el tejado. Ellas se fueron a comprar aceite, el descuido. Y cuando regresaron, era demasiado tarde. El esposo abrió la puerta y las 5 prudentes se metieron y se fueron con él. Las 5 insensatas que estaban comprando el aceite ante los mercaderes, porque no habían tenido tiempo, porque estaban descuidadas, porque no tenían aceite. Cuando dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, que como las lámparas se estaban apagando, las que tenían en la vasija, cogieron la vasija, la abrieron y le echaron, la encendieron otra vez y ya estaba lista.
Las que se estaban apagando, que fueron insensatas cuando se percataron. Dame un poquito de tu aceite. No, si la salvación no depende de que tú estés pidiéndole a nadie. La espiritualidad no te la va a dar nadie. Tú no puedes depender de esa gente que siempre está, ora por mí, y ellos comiendo chuletas y durmiendo con aire acondicionado y tirados así con una barriga. Y ora por mí, y ora por mí. Y tú oras, y tú vigilas, y tú ayunas. No, yo puedo orar por ti, pero Dios te va a pagar conforme a tus hechos. Yo puedo matarme orando como pastor. Y oro, y hay algunas personas que el Señor me ha dicho, no ores porque ellos están descuidados, ellos no se preocupan por orar por ellos. Por más que te mates orando, esa es su decisión. Y el Señor, pero voy a seguir insistiendo como la mujer que estuvo delante del juez para que tú tengas misericordia y tú cambies. Señor, revélate, yo no sé, haz algo, Señor, de noche. Impáctalos, duérmelos, estremecelos, túmbalos de la cama, jálalos por el pie, quítale la frisa, échale agua. Algo, ponle electricidad, que un cable de electricidad se suelta y se despierten. Señor, para que despierten, porque es que, Señor, yo le digo a veces al Señor, pero no entiendo. Señor, 41 años el evangelio y no entiendo la vida de algunos creyentes. No entiendo, Señor, una salvación tan gratis, una salvación tan especial, un tiempo para buscarte, una libertad religiosa que otros pueblos y naciones no tienen, un templo donde adorarte, una programación para servir, oportunidades para servir en el reino, y estamos apagados. No, si yo no te dependo de la música para estar avivado, ni que venga el músico y Dios lo bendiga, que está enfermo para que se recupere. Las personas que dependen de otras cosas para mantener su espiritualidad y su adoración al Señor tienen graves problemas. Porque yo le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con el alma, y si ya no le alabo es porque me fui con él. 5 se fueron con el Señor. Y lo más que me fascina es que dice, y las 5 entraron inmediatamente a las bodas. Aleluya, hay una boda, hay una boda, hay una boda. Hay que estar vestidos de blanco, con ropas de lino fino. Hay una boda, hay fiesta, hay regalos, hay oportunidades, hay un banquete. Va a estar el Señor, el esposo, va a estar la esposa que somos nosotros. Hay fiesta, hay fiesta. ¡Hey! Hay fiesta. Ese momento debe ser sumamente especial. Dios mío. Yo me imagino que ir en ese momento, cuando el Señor nos llame a su presencia, ese momento que podamos ver al Señor. Imagínense, tenemos toda una eternidad. Lidia, hay una eternidad. Y la gente dirá, pero yo quiero abrazar al Señor, ¿cuándo lo voy a abrazar? Pues vamos a tener toda una eternidad. La Biblia dice que se salvarán millares de gente, pero se perderán millones y millones. La Biblia dice que esto es una manada pequeña, que esto es una reliquia, los que quedan, es la palabra original. Una manada pequeña, los que quedan. La gente se perderá como la arena de la mar. En el posterior tiempo el Señor hallará incredulidad. Y dice a la iglesia que se prepare. Pero todos los que sean salvos, en el Apocalipsis capítulo 5, cantaban el cántico de los redimidos de pueblos, tribus, naciones y lenguas. Todos cantaban el himno de redención. Tú que nos libraste de la ira de venidera, oh Cordero de Dios. Tendremos la oportunidad. Señor, permita que mi mente esté clara para cuando tenga esa oportunidad, cuando vaya a las bodas. Corra donde esté el Señor, en el lugar donde esté, en la mesa, y corra y me tire a sus pies. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conclusión. ¿Qué vas a hacer en esta hora? ¿Cómo vas a seguir tomando los asuntos espirituales? Las 4 advertencias son claras. Número 1, no descuide lo que has recibido de parte de Dios. Segundo, no juegues con el don de Dios, con sus bendiciones y la salvación. Valorízala. Tercero, vela y ora para que no caigas. Cuarto, mantén tu lámpara llena de aceite, tu vida espiritual encendida con el Señor. Ahora, ¿cómo está tu lámpara?
Ya de regreso del esposo a venir a buscar la iglesia, ¿estás preparado, preparada para entrar a las bodas del Cordero? Acuérdate, la palabra dura, triste y dolorosa en la parábola de Mateo, capítulo 25 de las 10 vírgenes, al final, y la puerta se cerró. Ábrenos, nos quedamos, ábrenos. Ella gritando a la puerta, ya el esposo iba por allá con las que se fueron a las bodas, ya iban por el camino largo y ellas todavía estaban en la puerta tocando, pero la puerta se cerró. Fue cuando Noé que se cerró la puerta y la gente de afuera gritaba, Noé, Noé, ábrenos, que perecemos. Y Noé le dijo, el que cerró la puerta no la va a volver a abrir. O sea que Dios de un tiempo, Dios de una temporada, una oportunidad para la gente arrepentirse y buscarle. Y cuando Dios cierre la puerta y Dios dice cerró la puerta y la puerta se cerró. Esto ni después que se cierre la puerta no lo cambia ni el Papa de Roma. Ningún sacerdote ni ningún ministro puede cambiar las decisiones de Dios en su soberanía. Cuando la puerta se cierra, se cerró. Pero todavía, una buena noticia, todavía la puerta está abierta, todavía hay oportunidad, todavía puedes arreglar tu lámpara, todavía puedes venir al Señor postrarte y buscar aceite, todavía hay oportunidad para ti. Mañana puede ser demasiado tarde, es ahora el tiempo adecuado para que tú te prepares. Lámparas apagadas, no tenían aceite, se quedaron, fueron a comprar a destiempo y se cerró la puerta. Y cuando gritaban, ábrenos, 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 que nos quedamos, la voz del esposo a lo lejos le gritaba, yo no os conozco. En su etimología del griego arameo, la koiné, conozco tiene su raíz e implicaciones que Adán conoció a Eva y habla de intimidad, de relación. El Señor lo que quiere es que tengamos una relación amigable, genuina, profunda con Él. Tu intimación, tu relación amistosa y profunda de tu vida como creyente del Señor. Vela y ora, puesto de pie.